buenos días, hermanos y hermanas, desde TV Caricuao, su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite a través de esta emisora los sábados y los domingos. También Radio Macarao 100.3 FM retransmite nuestro programa de esta semana y de todas las semanas. Estamos en la quinta semana de Cuaresma y hoy vamos a tratar también en la segunda parte el tema a los 3 años del pontificado de nuestro hermano Francisco. Bienvenidos y bienvenidas todas a nuestro programa televisivo y radial. Tenemos la dicha de tener otra vez a nuestra hermana Rosa Mireya con nosotros como equipo. Sí, señor. Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más reunidos aquí en la presencia de Dios para hacer sus instrumentos. Damos gracias por este hermoso día en que estamos todos reunidos, sobre todo por los jóvenes que nos acompañan. ¿No es así, Johnny? Gracias a todos nuestros queridos radiousuarios y teleusuarios. Le damos las gracias a nuestra gente de TV Caricuao y de Radio Macarao 100.3 FM. Le damos las gracias a nuestro camarógrafo Franklin Barreto, estudiante de la Universidad Santa Rosa y camarógrafo de PDVSA. También le damos las gracias en los controles a Clever Córdoba y a Nelson Suárez y a nuestro presidente de la televisión Jesús Blanco. Le damos las gracias también a Rafael Fernández y Manuel Maldonado en Radio Macarao. Les recordamos que estamos grabando hoy 11 y salimos mañana 12 en Radio Macarao y se transmite también el domingo por TV Caricuao. Hoy, como siempre, tenemos un programa bien importante y bien especial. Vamos a hablar de un poquito de esas chicas malas, que conocemos, que algunos le dicen las chicas buenas, y Jesucristo, la posición que tenía Jesucristo con esas personas que ejercen cierta profesión. Pablo. Bueno, pues vamos hoy a comenzar esta quinta y última semana de este tiempo de Cuaresma, preparándonos para la Semana Santa, y como siempre invocamos la presencia del Dios vivo que derrama su Espíritu Santo sobre nosotros y sobre ustedes, para que el mensaje de la palabra de hoy pueda cambiar nuestra mentalidad, sobre todo nuestra mentalidad religiosa, que condena, pero gracias a Dios Jesucristo no vino a condenar, sino a salvar. Amén. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, por este momento que tú nos permites a través de estas ondas radiales y televisivas llegar a nuestro pueblo. Te pedimos que nos ayudes a discernir el mensaje que hoy a través del Evangelio tú nos proporcionas para nuestra meditación y reflexión. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preparaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en la pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete ya y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La religión, desde toda la historia de la humanidad, no solamente la religión nuestra, sino las religiones en general, han motivado guerras y siempre en su moral, en su doble moral casuística, han condenado y dado muerte a los pecadores. Eso lo podemos comprobar
En nuestra historia, en nombre de Dios, llevamos gente a la hoguera, con las cruzadas, los mercenarios, le pagábamos incluso para matar a los musulmanes y a otras personas religiosas por defender los lugares y que los lugares santos, como si el ser humano no fuera más importante que los lugares. En fin, lo hicimos en nombre de la religión y en nombre de un Dios que no se parece en nada al Dios que Jesús nos viene a traer. El Evangelio de hoy se inicia en el capítulo 8 de los primeros versículos, del 1 al 11. Yo recomiendo a todos los que nos están escuchando y viendo que esta semana, antes de la Semana Santa, tomen el capítulo 8 de Juan como lectura de meditación y reflexión para prepararnos a entender por qué Carrizo mataron a Jesucristo. Vamos a tener un programa la semana que viene para explicar un poco esto fundamentado bíblicamente como es natural. Yo creo que es importante que en ese capítulo, empezando por este acontecimiento que el Evangelio de hoy nos pone, nos demos cuenta de que si la religión condena y mata, Jesucristo lo que hace es tener compasión, misericordia y salva y sana al pecador. Dos actitudes radicalmente opuestas que enfrentaron precisamente a Jesucristo con los escribas y fariseos, y por este enfrentamiento de religiosos, fue uno de los motivos por los cuales los judíos decidieron matarlo. Y como no lo podían crucificar, como lo vamos a ver con más detalle la semana próxima, utilizaron al Imperio Romano y a la ley romana para hacer que a Jesucristo se le ejecutara con la pena máxima, que era la pena de la cruz. Fíjense ustedes que en este momento la escena del Evangelio es que se presenta una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Para hablarlo en criollo venezolano, la agarraron con las manos en la masa. Allí no había falta, no era un chisme, no era que un testigo lo dice, sino que la sorprendieron en pleno acto sexual con un hombre casado. Y eso en la ley del Levítico y del Deuteronomio, voy a dar el texto porque para mí fue muy revelador esto. Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:24, en ambos libros dice que el adúltero, el que tiene adulterio con una mujer casada, son lapidados los dos. Yo pensaba que era la mujer nada más. Entonces que la ley condena a los dos. Menos mal que esa ley no la tenemos en Venezuela, porque si no nos íbamos a quedar con la mitad de la población matada a pedradas en las plazas públicas. Pero fíjense ustedes qué gravedad era este pecado público y qué grave era la sentencia de la ley de Moisés. ¿Qué pasa? Que Jesucristo le pone aquí una conchimango. Es una estrategia. ¿Por qué? Porque si Jesucristo condena o acepta que se condene a la mujer, le cae la ley romana, porque ellos no podían dar pena de muerte. Y si la salva, entonces Jesucristo lo pone a contradecir la ley de Moisés. Entonces fíjense que lo ponen en 3 y 2. Y Jesús, como siempre, como un maestro, tiene una salida genial. Dice el Evangelio que se agacha en el suelo y empieza a escribir en tierra, sin decir nada. Yo ni me preguntaba antes de iniciar este programa de qué estaría escribiendo Jesucristo en el suelo. Algunos exégetas estudiosos de la Biblia dicen que Jesucristo fue escribiendo los pecados de todas aquellas personas que acusaban a la mujer. Y como tanto insistían, él se levanta y, bueno, una frase que se ha hecho famosa en la historia, ¿no? El que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Fíjense ustedes que ahí Jesucristo no contradijo la ley. Bueno, está bien, yo estoy de acuerdo que Moisés les puso esa ley, pero para cumplirla, ustedes tienen que estar libres de pecado. Por lo tanto, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y Johnny estaba haciendo un comentario que yo quisiera que después ahondaras en eso, porque me parece interesante. Todo el mundo se fue de allí. Todo el mundo se fue de allí. Se escabulleron. Se escabulleron en la palabra. Después tú explicas esa, porque tú lo explicas mejor que yo, esa palabra de escabullirse. Y
se queda solo Jesús con la mujer. Algunos exégetas pensaban que cuando Jesucristo se levanta y le dicen que esté libre del pecado, le tira la primera piedra, Jesús tomó una piedra y se la enseñaba a ellos. ¿Qué pasó allí? Que el único que se quedó pudiendo apedrearla, porque él era el único que estaba libre de pecado de todo aquel gentío que había, cuando le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Alguien te condenó? Y ella dice, no, Señor. Y él entonces le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Aquí hay una enseñanza muy importante. Primero, de que el Dios de Jesús no viene a condenar y a destruir el pecador. Ahí sale la sentencia del profeta Ezequiel, que después la recogen los evangelios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta para que tenga vida. Dios no viene a destruir al pecador. El pecador se destruye por su propio pecado. Y el pecado, como es natural, es apartar del corazón los actos de amor, tanto para Dios como para el prójimo. Él no viene simplemente a enseñar y a mostrarnos y a darnos luz de que el pecado es una cosa que nos destruye y nos denigra como personas. Aquella mujer era tratada de una forma, y aquí tenemos una mujer para que nos dé un poco a nivel psicológico en su apreciación, ¿no? ¿Verdad? Era tratada como un objeto comercial, incluso se ponía a la venta. Una prostituta es una persona que vende su cuerpo y que tiene una desvalorización en su persona y le pone precio a la entrega del amor de su vida, porque no es ni por amor, ninguna prostituta se entrega por amor, se entrega por dinero. Entonces, aquella mujer no solamente Jesucristo no la condena, sino le levanta su dignidad de mujer. Pero yo quisiera, Rosa, que aproximándonos al Evangelio y a esta mujer, tú pudieras darnos tu reflexión en torno a qué sentiste tú con este Evangelio, cómo Jesucristo trata a esta hermana. Fíjate que interesante, porque al comienzo se dice que una mujer adúltera. Lo primero que pensé, bueno, ¿y el hombre? Porque una mujer sola no puede cometer adulterio. Uh-huh. Entonces fíjate que ya por allí hay una injusticia. Indistintamente de que hayan cometido adulterio, el hecho de que esté una sola persona, ya se ve que hay una demigración de parte de todos los caballeros que estaban allí en relación a la mujer. De hecho, ya sabemos que para esta cultura la mujer no tiene mayor significado. Tanto es así que ni siquiera para herencia, para nada es considerada. Si se le muere el marido y no tiene quien la defienda, tendrá que ir a pedir limosnas. Tenemos ya varios ejemplos a través de la Biblia de esos casos. Entonces vemos cómo aquí se hace evidente esa situación. Una mujer es encontrada, no sabemos la situación, no sabemos cuál fue el preámbulo que lo llevó. Johnny decía que una prostituta, pero realmente era una prostituta. No sabemos, porque el adulterio es relación entre dos personas. Sin embargo, yo me atrevería a decir que no era prostituta, porque cuando las prostitutas más bien la utilizaban allí y eran hasta apreciadas de alguna manera, porque era donde iban a saciar sus necesidades los caballeros. Entonces las tenían allí. Tuvo que haber sido otra persona que no era prostituta para que la sacaran del contexto y la acusaran. Sí, precisamente los exégetas discuten esto porque hay dos mujeres. Uh-huh. La mujer de que narra Lucas en el capítulo 7, que esta sí que era una mujer de la vida, era una prostituta la que fue a casa de Simón y uh-huh. le lavó con sus lágrimas los pies, porque era en Magdala precisamente, y de ahí sale la Magdalena. Pero esta mujer que se confunde, a veces se cree que esta es la Magdalena y esta no es Magdalena, esta era una mujer común y corriente, claro, que la sorprendieron en adulterio, pero está buena la aclaración que estás haciendo. Uh-huh. Pero indistintamente que sea una prostituta o una adúltera, claro, las dos eran pecadoras. Lo interesante es ver cómo tú te sientes como mujer en relación a cómo se aproxima Jesús a ella, ¿no? Ahora, acaba de decir algo muy interesante, que es la dignidad humana.
porque muchas veces no nos damos cuenta y una simple mirada sirve para quitarle toda dignidad a un ser humano. Era una mirada de desprecio, una mirada de no reconocimiento de persona. Sin embargo, vemos aquí a un hombre que tuvo la delicadeza. En ningún momento menciona el Evangelio que se levantó y que la miró. Simplemente, por el contrario, evitó mirar alrededor, más bien se sentó a escribir, ¿verdad? Ese gesto, solamente ese gesto habla de mucho amor, de mucho amor. Muchas veces no nos damos cuenta y hacemos tanto daño con una palabra, calificativos, y sin embargo la dignidad humana es tan sensible que solamente con una mirada de afecto, con una mano extendida, puede rescatar lo que se ha perdido. Yo siento que, si ven aquí en este evangelio, hay dos elementos interesantes, que fue el que tú dijiste al comienzo, que es una trampa que le prestan a Jesús para comenzar ese litigio que lo lleva a la muerte, a una acusación. También vemos cómo en este sentido tenemos esa dignidad del hombre, esa presencia del hombre íntegro, que por encima de todo deja de lado todos los prejuicios, porque está dejando de lado los prejuicios de una cultura en donde la mujer no tiene mayor significado. Sin embargo, él no solamente la respeta con su forma de ver, con su forma de evitar emitir juicio, sino que al final la ayuda a levantarse en toda la dimensión de ser humano. De tu comentario, Rosa, me lleva al recuerdo de una película que vi ayer precisamente en uno de los Universal Studios, se llama el canal, y pusieron una película que se llama La historia de una geisha. Japonesa, hermoso, muy bonito, y me recordó mucho el personaje que al final la perdona y la acepta a Jesús, ¿no? Pero bueno, es una película de actual, no sé por qué la vi, pero tal vez para preparar el programa y entenderlo mejor hoy. Johnny, ¿qué nos dices? Bien importante, Pablo, cuando tú hablaste sobre el doble rasero, la doble moral. Los escribas y los fariseos, la doble moral de los escribas y los fariseos, la hipocresía y la mentira. O sea, como muchas veces en oportunidades vemos a personas que no tienen ninguna moral para juzgar a nadie y son precisamente los que quieren venir a juzgar. Entonces, eran precisamente los escribas y fariseos cuando hablaban sobre esa ley de Moisés. Pero es bien importante que nos demos cuenta de que cuando Jesucristo estaba escribiendo en la tierra, como así dice mi hermano Pablo, que de repente estaba escribiendo algunas cositas o estaba escribiendo los pecados, a lo mejor se le quedaba viendo a las personas y le transmitía que él sabía los pecados que tú habías cometido. Y entonces te dice la Escritura que se fueron escabullendo, no que se fueron y dejaron a Jesús y a la mujer sola. Eso es bien importante, sino que se fueron escabullendo. ¿Qué es escabullirse? Escabullirse es irse escondido así poco a poco, tapándose con la persona que está delante, que no te vayan viendo la cara, te tapas, te pones tú una gorra, y entonces eso es escabullirse. O ustedes saben cuando uno no se quiere despedir de una fiesta, y uno está en una fiesta, oye, vale, no me quiero despedir, entonces uno se va escabullido de la fiesta. Entonces estas personas, estos hombres, empezaron a escabullirse, pero comenzando desde lo más anciano. ¿Por qué comenzando desde lo más anciano? Precisamente porque son los más inmorales, los que tenían más pecado y los que le llevaron a esa mujer, que todo el mundo sabía dónde estaba esa mujer, porque seguramente que era el trabajo de ella y todo el mundo sabía dónde estaba, pero entonces necesitaban un objeto o algo o una persona para llevárselo a Jesús, para acusar a Jesús. Y entonces en ese momento se consiguieron con que le tomaron esa mujer, se empezaron a escabullir y se fueron yendo poquito a poco. Pero saliéndome un poquito ya, que si la mujer era prostituta o no era prostituta, o la agarraron en clara flagrancia o no. Jesucristo no vino a condenar el mundo, Él vino precisamente a salvar el mundo. Y nos damos cuenta porque ese apóstol tan seguido como San Pablo
fue un gran perseguidor de cristianos y mandó a matar a cualquier cantidad de personas y hasta supervisaba la muerte de esas personas. Sí. Hasta que llegó un momento y bueno, que tuvo la transformación esa que todos conocemos, o si tenemos un programa especial para conocer un poco la transformación de San Pablo, que es bien importante. Pero cuando San Pablo se convirtió, Dios le perdona a prácticamente todos sus pecados. Yo creo que la moraleja de este evangelio de hoy es bien importante. Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvar al mundo. Dios nos perdona todos nuestros pecados, Él nos va a perdonar a nosotros todos nuestros pecados, pero como lo dijo bien mi hermano Pablo, nosotros tenemos que estar arrepentidos para realmente recibir ese perdón. Porque si nosotros no estamos arrepentidos y vamos a seguir pecando, entonces yo creo que no tiene sentido. Entonces hay una cuestión también bien importante sobre cuando muchas veces pecamos, y muchas veces pecamos hasta por falta de conocimiento. Yo me imagino que esa mujer creció en un ambiente donde toda la vida fue así, entonces la falta de conocimiento la llevó a cometer esos pecados. Pero llega el arrepentimiento. Pero en cambio el malvado, que conociendo cuál es el pecado, es el que no acepta a Dios. Ese es verdaderamente ese es el que se está condenando, Pablo. Exactamente. Yo creo que es importante, fortaleciendo esta moraleja que nos decía nuestro hermano Johnny, una frase que dice precisamente el apóstol Juan en una de sus cartas: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Por eso yo creo que el primer paso que tenemos que dar nosotros, y es lo que nos invita a la Cuaresma y esta quinta semana de Cuaresma, y desde la semana pasada, recuerden que la actitud que tú has descrito de los fariseos era la actitud del hijo mayor, que se quedaba en la casa y se declaraba que él sí era bueno porque no desobedecían a los padres. Pero ¿de qué te vale a ti obedecer a tu padre si no amas a tu hermano? Está fregado, eso no te vale de nada. Entonces yo creo que es importante tener compasión, como decíamos, misericordia por aquella persona que se acerca a ti, porque se cumple lo del evangelio. No mires la paja en el ojo ajeno y no trates de sacarla. Mira primero la viga que tú tienes en el tuyo. Todos somos pecadores y por eso tenemos que aprender que verdaderamente nosotros podemos vivir como Jesús y perdonar como Jesús. No solamente aceptar el perdón y la salvación, sino estar dispuesto también a perdonar como Jesús nos ha perdonado a nosotros. Por eso, el que esté libre, hermano, que tire la primera piedra. Seamos salvadores y no condenadores de los demás, para que podamos tener nosotros la dicha de entender cómo es Jesús y actuar como Él para ser verdaderamente cristianos. Una bendición muy especial para todas aquellas personas, sobre todo las mujeres, que han sido despreciadas y rechazadas por las religiones. Yo recuerdo, y terminamos con esto, una prostituta en Chicago que un cura le dijo: bueno, mija, pero ¿por qué tú estás en este mundo? ¿Por qué no vas a la iglesia? Le dije: si voy a la iglesia me condenan. Y entonces el cura le dijo: bueno, acércate a Jesús, que Jesús no te condena, Él te salva. Amén. Enseguida estamos con la segunda parte de nuestro programa de hoy, dedicado a los 3 años del pontificado de Francisco, el Papa, el profeta, el que tenía que venir. Enseguida estamos con ustedes.